Ahí está. Espérame, déjame que se vea. Sí, ya sale. Bueno, entonces nos colocamos, ¿no? Voy a ponerlos a un ladito. No se deja esta cosa. Bueno. Muy bien. Entonces, quedamos que estamos sección 5 y capítulo 29. Vamos a hablar del trauma en la cabeza, cuello y columna vertebral. Todavía veo las... Bueno, esta es una extracción, pero bueno, ahorita lo platicamos. Muy bien, capítulo 29. Dice objetivos particulares, definir los términos clave presentados en este capítulo, describir los componentes y la función del sistema nervioso central y la anatomía de la cabeza y la columna vertebral. Describir los tipos de lesiones del cráneo y el encéfalo. Describir la valoración y el manejo general de las fracturas del cráneo y las lesiones encefálicas. Describir inquietudes específicas acerca del manejo de las lesiones craneales con empalamiento de objetos. Describir inquietudes específicas sobre el manejo de las lesiones de la cara y la mandíbula. Definir las lesiones encefálicas no traumáticas, explicar el propósito y los elementos de la escala de coma de Glasgow, analizar la valoración y el manejo de heridas abiertas en el cuello, listar los tipos y los mecanismos de lesión vertebral, revisar la valoración y el manejo de las lesiones en la columna vertebral y médula espinal, y analizar aspectos relacionados con la inmovilización de la cabeza, el cuello y la columna vertebral de manera específica. Analizar aspectos relacionados con la inmovilización vertebral selectiva. Muy bien, dentro de lo que es el sistema nervioso central, se divide en dos, es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico incluye a los pares de nervios que ingresan y egresan de la médula espinal entre cada par de vértebras. Esto se le llaman los 12 pares de nervios craneales que se distribuyen desde el cerebro sin pasar por la médula espinal y el resto de los nervios motores sensitivos del organismo. Las neuronas son las células nerviosas especializadas que transmiten todo lo que son los impulsos nerviosos en todo el organismo. El encéfalo está protegido por el cráneo, en este caso la cabeza. Entonces, el esqueleto de la cabeza está constituido por los huesos del cráneo y la cara. Los huesos craneales están fusionados para dar un origen a articulaciones fijas llamadas o denominadas suturas. Son 14 huesos que configuran 14 huesos de configuración irregular y forman la cara. Tenemos el cráneo, una estructura ósea que constituye la frente y las caras superior, posterior y laterales del esqueleto de la cabeza. En este caso tenemos la región frontal, el hueso frontal, ¿no? Lo que es los parietales y el occipital. Mandíbula es el maxilar inferior. Luego tenemos el hueso temporal, que es un hueso que forma parte de la región lateral del cráneo y el piso de la cavidad craneal. Existe un hueso temporal derecho y otro izquierdo, son dos. Tenemos también la articulación temporomandibular, que es la articulación móvil que se forma entre la mandíbula y el hueso temporal, también denominada articulación de la mandíbula. De igual forma tenemos los maxilares,
los dos huesos fusionados que constituyen el maxilar, el maxilar, perdón. Bien. Huesos de la cabeza, tenemos los huesos nasales, los huesos que conforman el tercio superior o puente de la nariz. Tenemos los malares, el hueso, esa es la palabra que no me gusta decir, pómulo, ¿no? El hueso del pómulo también se conoce como hueso cigomático. Yo les decía a mis alumnos, dicen pómulo porque lo repruebo, ¿no? Es hueso cigomático o los cigomas. Órbitas, las órbitas son las estructuras óseas que contienen el globo ocular y también se le llaman las órbitas oculares. El agujero magno es el orificio de la base del cráneo por el cual pasa la médula espinal a partir del encéfalo. Y por supuesto tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido que circunda al cerebro y la médula espinal. Muy bien. La médula espinal es un haz de tejido nervioso con una anchura similar a la del pulgar, que se extiende alrededor de 45 centímetros a partir del tallo cerebral hasta la región lumbar. En el extremo distal de la médula espinal emerge un abanico de nervios que se asemeja a la cola de un caballo y se llama cauda equina. Aproximadamente esta se viene presentando entre L2, L3 y ahí es donde empieza a trabajar o empieza a desarrollarse lo que le llamamos la cola de caballo. Las vértebras se dividen en 5 áreas. La de arriba son 7 cervicales en el cuello, 12 torácicas a las que se articulan a las costillas, 5 lumbares, que es la región media de la espalda, y 5 sacras, región baja de la espalda, y 4 coxigias. Aclarando que las últimas 5 sacras y las coxigias están relativamente fusionadas, ¿no? Las 5 sacras y las 4 coxigias. Bueno, lo que es anatómicamente, las vértebras sacras, coxiscias están fusionadas, ya lo había comentado, ¿no? Para conformar también la cara posterior de lo que es la pelvis. Cada vértebra tiene una apófisis espinosa y una protuberancia ósea que se puede palpar a lo largo del centro de la espalda de una persona. Las vértebras son los huesos de la columna vertebral y pues tenemos apófisis espinosa, es la protuberancia ósea posterior de una vértebra, ¿no? En este caso, aquí está la apófisis y esa ustedes la pueden inclusive hasta tentar en una revisión, ¿no? de su paciente. Bien. Las lesiones en el cráneo y el encéfalo, comúnmente las lesiones en la piel o en el cuero cabelludo, vamos a ponerle, la piel cabelluda posee muchos vasos sanguíneos, de tal modo de que cualquier lesión puede provocar una hemorragia profusa. Ahí es donde les digo, pues a veces, entre más cabello tengan, mayor va a ser la cantidad de sangre. Cuando una persona no tiene suficiente cabello o está calvo, pues es muy poca la cantidad de sangre que ellos puedan, una hemorragia profusa, pues ahí no se vería, ¿no? Debe curarse y vendarse la piel cabelluda que sufre hemorragia, como se haría con otras lesiones del tejido blando. Sin embargo, es preciso tener cautela al aplicar presión cuando existe una posible lesión craneal. No debe aplicarse presión si el sitio de la lesión muestra fragmentos óseos, desprendimiento óseo, o bien si el cerebro está expuesto. En vez de ello, se recurre a una curación laxa con gasas, o en este caso la colocación y un vendaje para sostener nada más la gasa, ¿no? Igual si ustedes ven que hay hundimiento, pues tampoco lo vamos a
hacer una presión directa, ¿no? O una presión con bastante fuerza. Las lesiones óseas de la cabeza pueden ser abiertas o cerradas. En la mayor parte de ellas, la palabra abiertas y cerradas hacen referencia a la existencia o ausencia de continuidad de la piel y tejidos subyacentes. Cuando los huesos del cráneo se fracturan, el paciente tiene una herida cefálica abierta y la piel cabelluda está lacerada, pero el cráneo se encuentra conservado. Se considera que se trata de una lesión cefálica cerrada. En la práctica puede no ser posible determinar una lesión cefálica, es abierta o cerrada. Es más seguro asumir que pueda existir una lesión cefálica abierta bajo cualquier contusión o laceración de la piel o del cuero cabelludo. Es necesario saber que puede existir una lesión encefálica sin que haya una herida externa. Siempre hay que sospechar de una lesión de cráneo o en encéfalo y debe sospecharse también de lesiones en la columna vertebral. Las lesiones encefálicas, las lesiones directas al encéfalo pueden presentarse en caso de alteraciones abiertas de cabeza cuando la laceración, punción o contusión cefálica por efecto de los huesos fracturados o por un cuerpo extraño, como una bala, el impacto sobre el cráneo se transmite hacia el cerebro. Las lesiones indirectas encefálicas pueden presentarse ya sea con alteraciones cefálicas cerradas o abiertas al cerebro. Figuran las concusiones y las contusiones, ¿no? ¿Qué es una concusión? ¿Qué es una contusión? Lo vamos a ver un poquito más adelante, perdón. Vamos a ver, una concusión se denomina una lesión cefálica cerrada sin daño detectable por el encéfalo. O sea, esto es muy común en un golpe, lo que es la transferencia o el movimiento del encéfalo que golpea contra las paredes internas del cráneo. O sea, es un movimiento solamente del cerebro, ¿no? Comúnmente es una recuperación completa, si bien sus efectos se pueden perdurar algunas semanas, meses o incluso años, ¿no? Dentro de la concusión puede estar, en general, no hay un daño detectable en el cerebro, puede existir una pérdida breve del estado de conciencia, cefalea, aturdimiento y pérdida de la memoria a corto plazo. Dentro de lo que es la contusión cerebral, puede presentarse junto con lesiones cefálicas cerradas cuando la fuerza del impacto es suficiente para poder romper lo que son vasos sanguíneos dentro del cerebro. Esto puede ocasionar hematomas epidurales, subdurales, etc., ¿no? La laceración o herida cortante del cerebro puede dar un resultado de las mismas fuerzas capaces de ocasionar una contusión. La cara interna del cráneo por bordes óseos afilados que pueden lacerar al cerebro en movimiento. Un hematoma es la acumulación de sangre dentro de un tejido o del tejido, y un hematoma dentro del cráneo se denomina con base en su ubicación y puede hallarse por dentro o por fuera de la dura madre, las capas externas que protegen el cerebro o dentro del cerebro mismo, ¿no? Entonces, comúnmente, pues al haber un aumento en lo que, si se dan cuenta, en el cerebro dentro de la caja de la cabeza, pues apenas está él, ¿no? Entonces, cuando existe este espacio que es limitado y hay una expansión interna del cráneo, entonces se empieza a desarrollar el hematoma, elevando la presión dentro de la cavidad craneal. Entonces, a eso se le va a llamar presión intracraneal. Bueno, comúnmente, pues podemos decir que tenemos una hemorragia subdural,
tenemos una epidural o una hemorragia intracerebral o parenquimatosa, ¿no? Entonces, es importante, pues esto es la única forma que podemos saber, pero sin embargo, bajo ciertos signos, síntomas, podemos sospechar de este tipo de lesión o una presión intracraneal, ¿no? El hematoma se expande y ejerce presión sobre el cerebro, lo que desplaza y comprime el tejido cerebral. Entonces, al haber este aumento, lo que está buscando es una salida, ¿no? Entonces, puesto que el cráneo es un contenedor rígido, la presión en su anterior empieza a aumentar. A medida que se eleva la presión, el cerebro puede ser impulsado hacia abajo y el único espacio disponible es el agujero magno, el orificio ubicado en la base del cráneo. Entonces, ahí es donde viene la herniación cerebral, ¿no? A medida que se eleva la presión intracraneal, se eleva y decrece la perfusión cerebral. Las concentraciones de dióxido de carbono en el cerebro aumentan. Esto hace que el tejido cerebral se edematice, el edema se intensifica, la presión intracraneal y crea un círculo vicioso en el que el organismo incrementa la presión arterial, o sea, hay un aumento de presión arterial, empieza a haber un problema respiratorio en el paciente, o sea, va a haber ciertas situaciones donde por el incremento del dióxido de carbono, tipos de respiraciones como chain stop, y entonces va a haber esos problemas en el paciente, ¿no? A esto se le llama, es una triada, la triada de Cushing, ahorita la mencionamos más adelante. Entonces, al tiempo que un hematoma sigue en desarrollo, el edema se intensifica y el cerebro es desplazado hacia contra lo que es el agujero magno, lo que comprime el tallo cerebral, y el tallo cerebral, acuérdense que es el centro regulador donde están todas las funciones vitales, entre ellas está la respiración, lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. O sea, aquí va a haber un aumento de presión, un trastorno en la cuestión respiratoria, y por supuesto vamos a tener también una baja frecuencia cardíaca en el paciente, ¿no? Al tiempo que el cerebro y el tallo cerebral se comprimen con la intensidad y son impulsados hacia abajo, o sea, teniendo una herniación, el paciente puede adoptar posturas, puede ser de corticación o de cerebración. Estas posturas son de origen neurológicos que se caracterizan por la flexión de los brazos y las muñecas o la extensión de las piernas y los pies, o la extensión de los brazos con la rotación interna de los hombros, con flexión de la muñeca y extensión de las piernas. Estas posturas también pueden asumirse de manera espontánea o en respuesta a lo que es el estímulo doloroso. Dentro de la valoración de los pacientes, las fracturas de cráneo y lesiones cerebrales, acuérdense no tomar es A, B, C en este tipo de pacientes, ¿no? Si bien los signos más evidentes de fractura de cráneo son los fragmentos óseos visibles y quizás trozos de tejido cerebral, la mayor parte de las fracturas de cráneo no produce estos datos, y puede existir una laceración profunda o una equimosis intensa o hematoma en la piel cabelluda o cuero cabelludo o la frente. No pueden sondearse o separarse los bordes de la herida para determinar la profundidad. O sea, que no anden metiendo dedo donde no deben, ¿no? Puede existir también el signo de batalla o signo de battle, que es una equimosis por detrás de lo que son el pabellón auricular. Pueden detectarse también los ojos de mapache o equimosis palpebral, o cambios de coloración en los tejidos blandos en la región del párpado inferior. Les recuerdo, esto es un signo tardío. El paciente también muestra un cambio de la personalidad, desde irritabilidad hasta el comportamiento irracional, que esto es un signo o es una alteración del estado mental del paciente.
y puede ocurrir también por una hipoxia. Hay que tomar en cuenta, acuérdense que cuando hay una presión intracraneal o el paciente va a tener alto índice de dióxido de carbono, que entonces puede tener este tipo de manifestaciones, ¿no? También existe el empalamiento de un objeto en el cráneo. Este no se debe retirar y en vez de esto se estabiliza en su sitio con un material de curación voluminoso, gasas, apósitos, etcétera, ¿no? Inmovilizarlo. Se coloca un acoginamiento en torno del objeto con material de curación voluminoso para luego estabilizar con cuidado y rigidez el objeto en ambos lados del punto en que se hará el corte, ¿no? El procedimiento debe de efectuarse con un instrumento que no induzca el movimiento, vibración, mientras se corta. Muchas veces está el objeto, a lo mejor está anclado a alguna pared, etcétera. Entonces, se debe de hacer con mucho cuidado, ¿no? Las lesiones en la cara, las fracturas faciales son casi siempre por un efecto de un impacto. Los fragmentos óseos pueden alojarse en la parte posterior de la faringe y pueden inducir también obstrucción de la vía aérea. Sangre, coágulo, piezas dentales, emulsionadas, perdón, o un desgarro palatino también pueden bloquear la vía aérea, ¿no? Muchos lesiones encefálicas no traumáticas, muchos de los signos de la lesión encefálica pueden ser de consecuencia de un episodio cerebral interno, como una hemorragia o la presencia de coágulo sanguíneo, ¿no? Los signos de una lesión encefálica no traumática, no secundaria a un traumatismo externo, son los mismos de una lesión traumática, excepto porque no existe una evidencia de traumatismo y de algún mecanismo de lesión. Tenemos que considerar también dentro de la evaluación o valoración de un accidente de tránsito, una colisión, etcétera. O sea, también ver la parte, vaya, del paciente, ¿no? Porque también algunos pacientes pueden presentar enfermedades que condujeron al accidente, ¿no? Y tienen que tener en cuenta dentro de su valoración, a través del sample, etcétera, empezar a trabajar también, que podrían ser personas que tuvieron un evento cerebral vascular en el momento cuando estaban manejando y tener todas esas consideraciones, ¿no? La escala de coma de Glasgow, todos los pacientes con una lesión cefálica deben vigilarse de manera constante durante el traslado. Algunas instituciones de los servicios médicos de urgencias recurren a la escala de coma de Glasgow, además de la ABDI, no es ADVI, no es ABDI, para la valoración neurológica constante, ¿no? Algunos sistemas trasladan de inmediato y en forma directa a un paciente con una escala de Glasgow de coma inferior a 14 a un centro traumatológico, si su tiempo de traslado es menor de 30 minutos, ¿no? Entonces tenemos 3 parámetros que siempre tenemos que valorar: la apertura ocular con un valor máximo de 4, del 1 al 4, la respuesta verbal del 1 al 5 y la respuesta motora del 1 al 6. Entonces, la apertura ocular espontánea implica que un paciente abre los ojos sin que el TUM tenga que hacer algo. Si sus ojos están cerrados, le indica abra los ojos para determinar si obedece, ¿no? La respuesta verbal, cuando se valoran las respuestas verbales en un paciente, hay que recurrir a los criterios siguientes: orientado, confundido, si el paciente hay que preguntarle qué día es hoy, cómo te llamas, etcétera, ¿no? Si el paciente está confundido, no puede responder 3 preguntas previas, pero puede expresarse con frases y oraciones, tiene palabras inapropiadas, ruidos incomprensibles o
simplemente nos podemos encontrar un paciente sin ninguna respuesta verbal. Dentro de lo que es la respuesta motora, los criterios siguientes que se utilizan para evaluar la respuesta motora es obedecer órdenes, localiza dolor, retira tras estímulo doloroso, desarrollo de postura tras un estímulo doloroso y sin respuesta motora al dolor. Heridas en el cuello. Varias de las arterias y venas de mayor calibre del organismo se encuentran cerca de la superficie del cuello. Como consecuencia de la hemorragia a partir del cuello puede ser amenaza para la vida en una forma rápida. Una hemorragia masiva a partir de una herida del cuello debe de contenerse con la más alta prioridad. Además de la presión dentro de la vena de gran calibre, tiene probabilidad de ser inferior a la presión atmosférica. Por lo tanto, aquí podemos encontrarnos que puedas ver aire succionado a través del vaso sanguíneo y puede tener en un émbolo gaseoso, ¿no? Un émbolo gaseoso se puede desplazar hacia los pulmones y puede interferir también en la circulación pulmonar, así como con la capacidad del organismo para intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, o sea, la respiración, ¿no? Este trastorno denominado embolia pulmonar gaseosa y puede producir un paro cardíaco. Una herida que secciona una arteria o una vena importante del cuello provoca una hemorragia intensa, que a menudo es amenazante para la vida. Algunas indicaciones es la presión directa, podemos colocar presión directa, ¿no? Y colocar un vendaje oclusivo aquí, o inclusive podemos hacer, si nos permite, la profundidad de la herida, un empaquetamiento de herida. Igual forma podemos colocar, una vez que ustedes ya controlaron, también es importante que se coloque un plástico, puede ser el parche de un DEA, para evitar precisamente el embolismo gaseoso, ¿no? Entre las lesiones específicas de la columna, vamos a empezar con lo que es la columna vertebral, se encuentran las fracturas con o sin desplazamiento óseo, las luxaciones, los desgarros musculares y la lesión en discos, ¿no? Incluida la compresión. Estas lesiones pueden presentarse sin daño a la médula espinal, pero cuando se presentan fracturas con desplazamiento o luxaciones, la médula espinal, el disco y los nervios espinales pueden sufrir lesiones graves, ¿no? Las lesiones secundarias dentro de lo que es la médula espinal pueden asimismo ser peligrosas. Estas pueden ser anomalías que se desarrollan después de un trastorno inicial, pero pueden ocasionar el mismo daño o incluso uno mayor. En alguna época se pensó que las lesiones secundarias se derivaban en la mayoría del movimiento de los extremos óseos fracturados hacia la médula espinal. Los técnicos en urgencias médicas deben analizar con cuidado los hallazgos de su valoración y determinar la necesidad relativa de instituir precauciones para la columna. Infortunadamente, no existen soluciones fáciles y las buenas decisiones dependerán de una valoración de calidad. De hecho, para que vayan analizando, o sea, realmente qué es lo que lesiona la vértebra o la columna, o sea, si es el movimiento o es la energía. Entonces, vayan analizando esto, lo vamos a discutir ahorita al final, ¿no? Identificación de lesiones potenciales de la columna vertebral y la médula espinal. Las lesiones de la médula espinal tienen consecuencias devastadoras
Y el técnico en urgencias médicas debe mantener un alto grado de sospecha de este tipo de alteraciones en cualquier ocasión en que valore a un paciente traumatizado. La identificación de una lesión vertebral potencial deriva de la valoración del mecanismo de lesión como la condición física del paciente. También debe de analizar el mecanismo para identificar la energía y las fuerzas que participaron en la lesión, ¿no? Dentro de lo que son los mecanismos de lesión de la columna vertebral está bien protegida. O sea, difícilmente va a tener un problema, un paciente, lo que es la médula ósea o la médula espinal, ¿no? Entonces, pero las fuerzas del traumatismo pueden en ocasiones sobrepasar los mecanismos de defensa. Al prepararse para determinar la probabilidad de una lesión de médula espinal, resulta útil reflexionar sobre cuáles fueron los mecanismos por los cuales dañó la columna vertebral. Por ejemplo, lesión por latigazo es un ejemplo común de una lesión por flexión o con o sin extensión y de este tipo y ocurre casi siempre en las colisiones por alcance posterior que hacen que el organismo sufra una aceleración y desaceleración, esta fuerza de movimiento. Es independiente de la cabeza da un latigazo hacia adelante o atrás y ello provoca también un movimiento anómalo del cuello. Algunos segmentos de la columna vertebral son más susceptibles a la lesión que otros, como consecuencia del reforzamiento relativo que deriva las costillas las costillas que se insertan entre ellas, ¿no? Y la columna torácica está de manera bien protegida contra casi todas las colisiones y traumatismos penetrantes, excepto los más violentos, ¿no? La articulación de la columna sacra y en la pelvis, ¿no? Y de misma manera. Sin embargo, las vértebras cervicales y lumbar son las más susceptibles al soporte o no reciben soporte de alguna otra estructura ósea, ¿no? Muy bien, ¿cómo me escuchan? Porque tuve ahí un problemita ahí. Bueno, valoración física e identificación de lesiones. Es muy importante que ustedes empiecen a estudiar los dermatomas. Los dermatomas son áreas de superficie corporal que se encuentran inervadas por un mismo nervio espinal. Los dermatomos pueden utilizarse para identificar la pérdida de función que se relaciona a un segmento específico de la médula espinal, ¿no? Dentro de una valoración, ustedes van a tener una sospecha de alguna lesión, lo que es en médula espinal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, un ejemplo claro, si yo tengo una lesión C1, C2, inclusive hasta C3, el aparato respiratorio, el músculo principal de la respiración es el que se va a ver afectado, en este caso es el diafragma y los músculos intercostales. Entonces, el problema con estos pacientes van a ser su ventilación. La valoración del paciente y las necesidades de aplicar precauciones para la columna, la inmovilización vertebral, que en su momento se le llama inmovilización vertebral selectiva, ¿no? Entonces, es importante, les aclaro, sí está bien, pero hay ciertos consensos que han llevado, por ejemplo, la autoextracción del paciente. El paciente no refiere dolor en espalda, puede salir por su propio pie y que sea bajo sus mismos movimientos normales, ¿no? Otra de las cosas importantes desde hace 3, 4 años
lo que es la inmovilización parada o posición anatómica, pues ya no está permitido, ¿no? Bajo ciertos consensos que se han hecho alrededor del mundo. El cuidado prehospitalario para las lesiones medulares es un tema en rápida evolución. Existe una investigación acerca de la práctica óptima para el manejo de las lesiones medulares. Es constante y se rige bajo los principios fundamentales que constituye un tratamiento de urgencia. Durante años fueron cuestionados y en fecha reciente la evidencia nueva y la perspectiva futuro, conforme al técnico en urgencia médica avance, será importante que comprenda de que se trata de un área de atención que es constantemente cambiante. Una de las cosas que hemos estado cambiando, pues el uso sobre el traslado en pacientes en tabla, ¿no? En tabla y quiero, ojalá y podamos llegar a esa discusión para tomar en cuenta pues, si realmente es necesario o no es necesario traslado en una tabla, una férula espinal al paciente, o inclusive si vamos a colocar un collarín, etcétera, ¿no? Es un tema muy controversial, ¿no? Bueno, dentro de lo que son los aspectos relacionados con la inmovilización de la columna, les recuerdo el KET, el chaleco de extracción. Entonces, de igual forma, pues en un momento dado me podrían ocasionar ciertos problemas, tanto en vía aérea, o inclusive podemos lesionar aún más. Y creo que sería lo ideal llevarlo a discusión al final de esta plática. El uso del collarín, el collarín hasta ahorita el único funcionamiento es mantener carga axial. Digo al paciente lo vamos a traer acostado. Le recuerdo qué es lo que daña al paciente principalmente y comúnmente pues fue la energía que recibió este paciente, más no es el movimiento. Hay que tener ciertas precauciones que los movimientos que se hagan dentro del paciente sean dentro de los parámetros normales de movilidad de estos pacientes. Muy bien. Algunas recomendaciones para la aplicación de una tabla espinal o una férula espinal, es necesario girar en bloque para colocar la tabla espinal. Lo giramos a la cuenta de 1, 2, 3, deben acoginarse los huecos, etcétera. O sea, hay mucho que y aún así muchas veces, y lo pueden hacer, hay cierta movilidad en nuestros pacientes, hay cierto desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, y a veces cuando ponemos las correas o la araña, o como quieran llamarle, existe movimiento todavía, e inclusive puede haber, si tenemos un problema de aquí, por ejemplo, tratamos una mujer embarazada, entonces, si la llevamos en posición supina, imagínense, vamos a tener otros problemas ahí. Más adelante yo creo que van a ver ese tema, lo que es las personas o en este caso, lo que son poblaciones especiales, ¿no? Bien, hay indicaciones para dejar dejar colocado el casco, dice. Los cascos o el casco se encuentra bien fijado y permite el movimiento escaso o nulo de la cabeza del paciente en su interior. No existe algún problema inminente de la vía aérea o respiratorio, alguna razón para reanimar o ventilar al paciente. Digo, al final de cuentas, es un paciente que probablemente en el momento no lo encuentren con un problema en su A, en su B, pero en el momento de su traslado puede tenerlo, entonces la mejor opción es retirar el casco. Ahora, si ustedes hacen una buena técnica de remoción del casco, no van a causar mayor lesión. Hay que tener en cuenta de que ustedes pueden
hacer una buena técnica de remoción del casco, ¿no? Puede llevarse a cabo una inmovilización apropiada de la columna con el casco colocado. No impone algún obstáculo para la valoración de la vía aérea y la ventilación. Por supuesto, vamos a tener problemas para poder valorar la vía aérea en este paciente. El casco interfiere con la valoración y manejo de la vía aérea, totalmente de acuerdo. El casco no queda ajustado, por lo que posibilita el movimiento excesivo de la cabeza. El casco interfiere con la inmovilización y existe un paro cardiorrespiratorio. Aquí también, o sea, volvemos a lo mismo. Este paciente, si lo trasladan en su carro camilla, en la normal, no va a pasar absolutamente nada. Inclusive ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Revisión del capítulo, las dos divisiones principales del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Debe tenerse un índice de sospecha elevado de lesión cefálica o vertebral siempre que exista algún mecanismo de lesión relevante o una energía, ¿no? En los casos en que se sospecha una lesión cefálica o medular, debe establecerse la inmovilización de la columna cervical antes de iniciar cualquier otra medida de atención para el paciente. La alteración del estado mental es un indicador temprano de una importante lesión cefálica y hay que vigilar, documentar la condición mental del paciente durante todo el servicio. O sea, cada 5 minutos estar haciendo una reevaluación. Algo muy importante dentro del tratamiento de la presión intracraneal, pues es la administración de oxígeno, ¿no? Y me gustaría ahorita abordar más ese tema, ¿no? Una lesión encefálica traumática es cualquiera que altere la función del cerebro y pueda incluir cualquier variante desde la concusión leve hasta la hemorragia grave. Debe fijarse siempre el dorso a la tabla espinal y antes que la cabeza, ¿no? Dentro del trabajo de campo, ustedes y sus compañeros son enviados a un parque de la ciudad para atender a un paciente con una lesión cefálica y al llegar a la escena usted determina que es segura y observa un grupo de adolescentes agrupados que no deberían de estar en este tiempo, pero están agrupados ahí en torno de un paciente que está acostado en el suelo. Tras aplicar sus medidas de precauciones universales, usted toma el equipo y se aproxima al paciente. Su compañero pregunta, ¿qué es lo que ocurrió? Estábamos saltando en las rampas con las bicicletas cuando Luis trató de hacer un giro y dice uno de los chicos, y cayó en el suelo de cabeza. Le dije a ese tonto que tenía que usar casco. Y usted observa un varón joven recostado en una posición supina sobre el piso del asfalto del estacionamiento, con los ojos cerrados, con un sangrado con un sangrado capilar en la capa, en la región superior de la cabeza, a partir de lo que parece una abrasión, ¿no? Uno de los niños se identifica como hermano de Luis y le dice que Luis tiene 13 años, le dice que vive a la vuelta de la esquina. Usted hace preguntas si su madre está en casa y él responde que sí. Usted le pide que vaya a avisar a su madre lo que ocurrió y que venga inmediato al parque. Su impresión general es el de un varón inconsciente con una lesión en cabeza y sospecha de lesión medular, de manera que su compañero aplica estabilización manual de la cabeza y el cuello. La vía aérea de Luis se encuentra permeable y respira con normalidad. Usted no identifica alguna hemorragia, excepto por la laceración en la parte superior de la cabeza, y usted decide que se trata de un paciente con un traumatismo con prioridad alta. Luis le dice, Luis, ¿puedes oírme?
Luis abre los ojos, pregunta. ¿Qué pasó? Si bien el paciente responde a los estímulos verbales, resulta evidente que no sabe lo que ocurrió. Le dice el día de la semana, sábado, pero no puede indicar la fecha. Luis, te voy a decir un número y necesito que lo recuerdes, perdón. Es el 51, ¿puedes decirlo? Le pregunta usted. Él responde, 51, casi al mismo tiempo que llega la madre de Luis. Usted le dice en breve lo que sabe y ella parece preocupada, pero no en extremo. Usted coloca un collarín rígido para limitar en mayor medida el movimiento del cuello del paciente. Se entera que Luis no utiliza medicamentos, carece de alergias, o no tiene antecedentes alérgicos, no tiene antecedentes patológicos. El último almuerzo que tuvo fue 2 horas antes. Usted cuantifica los signos vitales. Él tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, trae 24 respiraciones por minuto, no laboriosas, una tensión arterial de 108/74 milímetros de mercurio, la piel es rosada, caliente, seca, pupilas simétricas y reactivas con la luz. Perdón. Entonces, pregunta sobre la escena. ¿Cuál es su impresión general en relación con este paciente? ¿Qué tratamiento inmediato debe proveerle? ¿Y cómo debe vigilar usted los niveles cambiantes de respuestas en un paciente con lesión cefálica? Muy bien, entramos al foro de preguntas. Nos ponemos en acción, por Vamos, favor. ajá, dejar de compartir, Arnulfo. Ahí Sí. está. Chicos, los que puedan, pongan su cámara, por favor. Siempre cuando tratemos así de hacer los espacios de preguntas y respuestas, o que vean que no estamos compartiendo la presentación, sí vamos a procurar poner la pantalla porque pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? De que verdaderamente estamos detrás de la computadora, porque hemos cachado 2 que 3 ahí que pues dejan abierto nada más. Entonces sí les pido de favor que abran su pantalla, su camarita. ¿Ok? Adelante, Arnulfo, con la dinámica. Ok, muy bien. Primero que nada, quisiera saber si hay alguna pregunta o duda sobre lo que acabamos de ver. Hay muchos ahí, pues pregunten. Aprovechen, aprovechen. Gracias por los que están poniendo la cámara. De verdad, muchas gracias. Yo no los veo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Te debe aparecer así en muchos cuadritos. Ahora sí ya. Por ejemplo, veo a Lupita. Gracias, Lupita. Veo a propietario que es Ortega de Guaymas, don Ernesto, Concepción, Said, Cruz Roja Esqueda, Ana Villegas, Fernando Quesada, Oscar Vázquez, Alma, ok. Y son todos los que veo. Los demás también no ponen la cámara. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Adelante. Dijo que una persona con poco cabello tiene menos sangrado. ¿Cuál es la razón? Muy sencillo. Dentro de lo que es el cuero cabelludo, entre más cabello tengamos o cuando tienen mucho cabello, hay mayor irrigación sanguínea, ¿no? Ese es el motivo principalmente. Cuando la persona queda calva, de hecho, lo que es el cuero cabelludo empieza a disminuir su grosor y se pueden dar cuenta en este tipo de pacientes. Ese es el motivo, ¿no? Entonces, si tiene cabello, acuérdate, va a haber mayor irrigación sanguínea en este tipo de pacientes. Muy bien, gracias. A la orden. Yo tengo también una duda para ti, Arnulfo. Tenía que ser Fernando, ¿qué ondas? ¿En tu experiencia te ha tocado trasladar a algún paciente que le hayas dejado el casco? Y si fue así, ¿por qué? En algún tiempo, digo, bastante tiempo, muchas veces evitábamos quitar el casco por
temor a tener mayores lesiones en el paciente, desconocimiento, entre otros, ¿no? Pero por lo regular, o sea, vuelvo a lo mismo, si lo hacemos con movimientos o hacia arriba, hacia abajo, etcétera, como se hace lo que es la remoción del casco. Entonces, la técnica de remoción del casco, no vamos a tener ningún problema en este tipo de pacientes. Aclaro, una lesión cervical o una lesión se requiere bastante energía y créanmelo, van a encontrar probablemente un paciente con una lesión de columna, ya la tiene, ¿no? Entonces, el movimiento en sí no va a causar la muerte del paciente, siempre y cuando lo hagamos en movimientos normales en nuestros pacientes. De acuerdo. Entonces, muchas veces, inclusive, una de los problemas que nos podemos encontrar, pues también es la colocación de un collarín cervical, el tamaño adecuado del collarín cervical para cada tipo de paciente. Y créanmelo que sí es algo que siempre nos encontramos con problemas, si tenemos realmente el collarín adecuado para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, Arnulfo, te estás cortando. Yo creo que te está fallando un poquito el internet. Arnulfo. hola, hola, hola. Ahí ya, Ahora sí, listo. ¿me escuchan? Sí, Ok. ya, se te oyó porque se te fue el internet, Arnulfo. Yo creo que sí, ha estado un poquito mal en internet aquí en Álamos. Bien, les comentaba que muchas veces el colocar un collarín no adecuado, pues acuérdense que también vamos a provocar problemas en lo que es la irrigación venosa, ¿no? De arriba hacia abajo, etcétera. Entonces, si es muy ajustado o si es muy flojo, y el collarín prácticamente lo único que nos serviría es para mantener lo que es la carga axial de nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Juan Fernando, en algún momento usted levantó la mano, entonces, digo, no sé si está todavía con nosotros. A ver. No, creo que no está. ¿Alguien más, muchachos? Aprovechen. Yo tengo una pregunta, Óscar Vázquez Échale. de Guapieta. Adelante, Oscar. En el caso de los cascos de los motociclistas, si no se le retira, al momento de poner en la camilla rígida, pues se supone que lo tenemos que tener alineado y al momento de dejarle el casco, pues no va a estar totalmente alineado porque va a tener su cabeza un poco inclinada. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Retirar totalmente el casco. O sea, al principio yo siempre se los estuve comentando, hay que retirar el casco. Acuérdate que un paciente de trauma podemos tener problemas en su A, en su B. Entonces es importante retirar el casco del paciente usando la técnica adecuada de remoción del casco, ¿no? Este tipo de pacientes tienes que retirarle el casco. Ojo, y te lo repito, o sea, la lesión, si hay lesión, ya existe. O sea, el movimiento no va a ocasionar mayor lesión de la que ya existe. O sea, siempre cuidando también los parámetros de movimientos normales del eje del cuerpo, ¿no? Entonces es importante que lo retires. Ahora, el uso de camilla, la vamos a utilizar, la camilla o la férula espinal, de preferencia utilizarla solamente para la extracción del paciente, y una vez que hagas la extracción, es importante colocarlo en la camilla de ambulancia. Entonces van a decir, oye, el Arnulfo está loco. No, porque ese es uno de los paradigmas. Y vuelvo a repetirles, muchas veces ustedes colocan, y lo pueden hacer inclusive en su delegación, coloquen a uno de sus compañeros, hagan
lo que es el empaquetamiento completo y van a tener movimiento aún así en el paciente. Inclusive, cuando ustedes lo colocan en la camilla, le ponen sus cojines laterales de cráneo, van empaquetados los pacientes en el movimiento de aceleración y desaceleración de la ambulancia. Estos pacientes tienen cierto movimiento todavía hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En cambio, si ustedes lo colocan en la camilla de colchón, ¿qué va a pasar? Pues está moldado, van a tener menos problemas, etcétera, para que tengan alguna transferencia de energía en este tipo de pacientes. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Yo tengo otra pregunta. Adelante, Ana. Ok, cuando hay mucho líquido cefalorraquídeo que se va para el agujero magno, es esta muy, o lo podemos palpar nosotros, podemos saber cuando ponemos el collarín o no se siente. Mira, cuando haces una evaluación del paciente cráneo, tienes que valorar oído, vía aérea, o sea, nariz, etcétera. Sí puedes encontrar, pero a chorros, pues, la verdad a mí no me ha tocado, ¿no? A lo mejor a alguno de ustedes le ha tocado, pero a mí no me ha tocado esa situación. Ajá. Pero a través de lo que es la triada de Cushing, hay trastornos en la vía respiratoria, hay un aumento de presión arterial y una disminución en la frecuencia cardíaca. Yo puedo sospechar, aparte del mecanismo de lesión, que a lo mejor probablemente este paciente tenga un aumento de presión intracraneal. Entonces, el tratamiento específico, acuérdate que por fisiopatología es un problema de un aumento de dióxido de carbono. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar con la ventilación del paciente, aumentar los niveles de oxígeno. Van a empezar a desaparecer estos problemas en el paciente. Va a empezar a desaparecer la triada, entonces es cuando ya dejamos de ventilar al paciente o una ventilación asistida al paciente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Échenle, échenle. A ver, chicos, Pueblo Yaqui, Cananea, Esqueda, Guaymas, Nogales, Hermosillo. ¿Algún comentario? No, no precisamente tiene que ser duda, ¿no? O pregunta, o sea, puede ser un comentario, decir, ay, a mí en un servicio me pasó esta situación. Que sea así como un tema de, pues no de discusión, pues se puede dar la discusión, ¿verdad? Sí, ¿Por qué no? es importante. Yo pienso que es importante establecer, miren, en mi caso yo no utilizaría tabla, pero si tus protocolos locales te indican o te dicen, oye, pues necesito, aquí me dicen que tengo que utilizar la tabla espinal o la férula espinal para el traslado, pues adelante. Eso va a depender mucho de sus protocolos locales, ¿no? Si están establecidos, por supuesto, un protocolo debe estar firmado y autorizado por médicos o personal que haya llegado a algún consenso, ¿no? Los consensos internacionales hasta ahorita, pues, no están indicados en trauma penetrante, que es la selectiva, para traslado de pacientes con trauma, ¿no? Lo que marca PH-TLS, lo que marca TLS es diferente, pues todos los pacientes de trauma van sobre la camilla de ambulancia, colchón. Buenas tardes, Arnulfo. ¿Dónde estás? ¿Quién es? Gerardo de Poloyaki. ¿Qué tal, Gerardo? Oiga, un paciente con problema de columna. Bueno, opinión propia, ¿no? Es muy incómodo usar la tabla, porque yo en su momento fui paciente con una lesión en L5S1. Uh-huh. A esos pacientes se les tiene que empaquetar para trasladar. Mi respuesta es no.
Simplemente la tabla yo la utilizaría como un medio de extracción. Digo, ya lo viviste con paciente, como paciente. Créemelo que existe más transferencia de energía durante el traslado en el paciente en tabla que en lo que es en la camilla de colchón o la camilla de ambulancia. A menos que ya en su delegación ya tengan un colchón de vacío y a todo dar, ¿no? Y puedan utilizarlo adelante, ¿no? Es así, te recomiendo que lo traslades inmovilizado y empaquetado al paciente. Pero en el caso de la tabla, imagínate, vibración, y eso va a ocasionar mucha dolor en el paciente. Muchas veces decimos hay que colocar almohadillas, etcétera. Realmente no lo hacemos, ni siquiera la tenemos a veces arriba de una ambulancia las almohadillas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante mencionar que esto nada más va a ser de lo que es para extracción de un lugar hacia la camilla de la ambulancia, ¿no? Ok. Yo como método, ahí utilizo muchas veces, porque nos han tocado algunos casos así, las soluciones abajo de lo que viene siendo las pompas, y eso ayuda a disminuir un poquito el dolor y la tensión en los pacientes de ese tipo. Es adecuado lo que hago. Bueno, si te ha funcionado, digo, es algo, puede ser por evidencia, pero volvemos a lo mismo. O sea, lo ideal sería nada más para extracción, si tuvieras en tu delegación, por ejemplo, la camilla tipo espátula, el scope o tijera, pues es mucho mejor. Nada más sacas y ya puedes ponerlo sobre lo que es la camilla de colchón de tu ambulancia. Te juro que va a ir más cómodo el paciente, y muchas veces al traer al paciente en una posición supina, supongamos, y tenemos problemas para respirar, el paciente va a respirar mejor en una posición a lo mejor semi-Fowler, y lo puedes manejar ahí dentro de el manejo de la vía aérea en el paciente con alto flujo de oxígeno, etc. Entonces, y en la tabla no, inclusive si tú tienes un aumento de presión intracraneal, ojo, en el traumatismo craneoencefálico puede haber el vómito en eyección o por proyectil, y estos pacientes también van a tener un problema, broncoaspiración, etcétera, problemas en su vía aérea. Entonces, lo ideal, si tú lo traes en una tabla, pues ahí te quiero ver, para lateralizarlo, vas a causar mayor energía sobre el paciente y puedes provocar lesiones ahí mayores en el paciente, ¿no? Entonces, lo ideal aquí sería lateralizar al paciente. El paciente, inclusive, si se siente más cómodo lateralizado, lo que hablábamos con las mujeres embarazadas al lado izquierdo, y trasladarlas así, para también evitar algunos problemas en su seno, en la cuestión circulatoria. No sé si hay otra pregunta o... Temo levantó la mano. ¿Quién? Cuauhtémoc Campas. Temo, ¿dónde andas? Primo, No se oye ni madre, activa la... cabrón. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo estás, Arnulfo? Pues aquí estamos. ¿Qué onda? Excelente, pues aquí muy atento, fíjate, con tu tema. Llegué un poquito tarde, fíjate, desafortunadamente me perdí la parte inicial. Creo que me perdí alguna parte interesante también. Muchas gracias por compartir ahí tus conocimientos, y por estar siempre tan disponible como estás, ¿no? Mi mensaje, si tú me lo permites, Claro. es que más allá de los protocolos del DHL, el LTH, Y la FETA, la madre es eso, ¿no? todo lo que termina en LS, me parece que es importante que nosotros como proveedores del equipo de salud y atención prehospitalaria no caigamos en pragmatismos. El asunto de la medicina es medicina basada en evidencia, ¿no? Y hay mucha evidencia para darle buen uso a la férula dorsal, como tú bien la mencionas, que no es una camilla de traslado, que es lo que hace que incurra el paramédico en el riesgo, ¿no? Y el relleno de los orificios naturales, y etcétera, todo eso que vemos en nuestros libros, en la 9ª edición, en todas esas cosas. Creo que hay más allá de unas cuantas hojas. Creo que es importante que leamos los estudios que se han hecho,
algunos están a favor, algunos están en contra, y creo que la medicina prehospitalaria es muy interesante, como tú lo sabes, no es una medicina basada en de facto, es una medicina basada en una situación específica que espera una respuesta específica del paramédico. Y entonces de ahí que algunos de los que leemos y algunos de los que nos dedicamos al 100% a esto, pues no caemos en la radicalidad, ¿verdad? Somos así como que maleables y agarramos lo que leemos en uno y lo que leemos en otro y lo que leemos en otro y llegamos a un consenso. Y algo que me gustó de lo que tú dijiste fue que la medicina es basada en protocolos, y ese protocolo tendrá que ser aprobado por tu central o por tu dirección médica, ¿verdad? Me pareció muy interesante y yo te agradezco mucho que como siempre estés compartiendo tus conocimientos. Un abrazo a una distancia y pues a echarle trancazos, hermano, un abrazo fraternal por allá donde quiera que estés, carnal. Aquí andamos en Álamo, ya sabes, te voy a esperar luego. Cuando gustes, hermano, estoy en la mejor disposición. Un abrazo a una distancia y es cuanto, hermano. Espero haber aportado de manera positiva en algo en tu ponencia. Gracias. Pues sí, mira, y yo estoy de acuerdo contigo y muchas veces, acuérdense, a cualquier cosa y documentar sobre todo, ¿no? Cualquier beneficio que ustedes hagan en su paciente y haya un beneficio, documentenla. Es importante. Tenemos que empezar a trabajar en la investigación. México es pobre en la investigación médica y sobre todo en la prehospitalaria, ¿no? Sí, y muchas veces nos enfocamos, que el pH, que el BLS, que el PITRU, que ACLS, etcétera. O sea, tenemos mucho campo que investigar nosotros, ¿no? Y sobre todo los que andamos en campo. Y desmiéntenme que ha habido soluciones, han hecho trabajo con ciertos pacientes y ustedes pues funcionó esto, disminuyó el dolor del paciente, esto no me funcionó. Empiecen a documentar. Es una parte de la investigación médica y es bueno tenerlo, ¿no? Igual, o sea, muchas veces, yo me basé en protocolos. Pues, ¿dónde están tus protocolos, hermano? O sea, ni siquiera hay un protocolo ni firmado por una dirección médica, ni siquiera autorizado. A veces tenemos un centro regulador, digo, sin afán de ofender al centro regulador, que ellos se deberían dedicar también en formar procedimientos de emergencias, ¿no? Entonces, Jorge es un gran amigo, hemos estado platicando también de esto y buscar lo mejor, pero para el paciente, o sea, que sea accesible para el paciente. ¿Quién más? Otra pregunta, no sé, alguien que quiera hablar. ¿Alguien más, chicos? Que tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario. ¿Todos bien?